Mensajero de las Pléyades. Producción y locución, Annie Sisi. El proyecto Inca y la protección del disco solar. Hablar de la reconexión de los tiempos es hablar también del gran disco solar, que, como mencionamos, fue construido por la Hermandad Blanca del Espacio, que llegó hace miles de años al desierto de Gobi. Aquellos 32 maestros cósmicos actualmente se encuentran en animación suspendida, estando sus cuerpos dormidos y sus esencias en un estado permanente de astralidad, con la intención de equilibrar la pugna de fuerzas en nuestro planeta. Ellos aún permanecen en su gran nave triangular bajo las arenas silentes del desierto de Gobi. Para darle continuidad física a su misión en la Tierra, aquellos mentores entregarán a los sacerdotes sobrevivientes de Atlántida la posta para resguardar el conocimiento. Ello significa también confiarles el resguardo del disco dorado que construyeron y que constituye una suerte de llave interdimensional. Así, el disco solar será colocado en un templo subterráneo cerca al actual lago Titicaca en Bolivia. Ciudad Eterna o la legendaria Huayna. Este lugar era llamado Ciudad Eterna, la antigua Huayna del gran Huyustus, el primer gran maestre de los sacerdotes salvados de las aguas. Ciudad Eterna se mantuvo activa por miles de años. Su maravillosa arquitectura se erguía desde las galerías intraterrenas hasta sobrepasar la helada superficie andina, mostrando sus colosales paredes y sus finos grabados en la roca. Este centro espiritual, la legendaria Huayna, que otrora fue resplandeciente en las cercanías del lago sagrado, cobijó una estirpe de sabios, herederos de un conocimiento antiguo y de una noble responsabilidad. Así era Ciudad Eterna, cuyo único testimonio se ampara en las leyendas y en las ciclópeas ruinas de Tiahuanaco. En este lugar se habría desarrollado una alta civilización de gigantes, así como lo describe Pedro Cieza de León en el año 1550, al decir que fue edificada antes del diluvio, en una sola noche y por gigantes desconocidos. El padre Bernabé Cobo también hace referencia a gigantes en sus crónicas. Según su relato, un tal Juan de Vargas halló entre las ruinas los restos de unos de estos gigantes. El significado etimológico de la palabra Tiahuanaco es tío en aymara, quiere decir Dios. Ti-Juan se traduciría de Dios y Aca significa esto. Entonces, Tiahuanaco es igual a decir esto es de Dios, un nombre que por sí solo revela para qué fue utilizada esta legendaria ciudad, como un templo sagrado. No obstante,
su conformación pacífica e inofensiva la transformaría en un blanco sencillo para los aguerridos pueblos que habían surgido, como ocurrió también con otros proyectos de civilización, entre ellos el sumerio y el olmeca, previo a la aparición de los mayas. Ante la amenaza, los maestros pusieron a salvo el disco solar y sellaron la entrada del templo subterráneo que lo albergaba. Los invasores nunca encontrarían el recinto secreto, aunque dieron muerte a varios sacerdotes de la ciudad. Uno de los descendientes directos de Juyustus se dirigió hacia una isla del gran lago sagrado, conociendo de antemano en qué lugar la actual Isla del Sol en Bolivia se encontraba un antiguo túnel que le ayudaría a escapar del peligro. Este hombre, hábil e inteligente, sería conocido más tarde como Manco Cápac o Ayar Manco. Según nuestras observaciones, en la isla se encuentran numerosos túneles que, lamentablemente, han sido tapados y enterrados por la superstición de la época feudal boliviana, tal como ha ocurrido también en Perú y Ecuador. Empero, luego de diversas indagaciones, encontramos una de las posibles entradas, tapada también, por cierto, al túnel que se afirma conecta con la isla de la Luna y, por si esto fuera poco, con Cusco en el Perú. Cualquiera que ve esto no podría evitar pensar que Manco Cápac y sus hermanos viajaron al Cusco bajo tierra, salieron por las cavernas de Paccaritambo y luego caminaron hasta encontrar el lugar definitivo, el Cerro Juana Caure, desde donde se iniciaría el imperio inca. Pero, ante esto, en el resguardo, Manco Cápac comprobó que muchos hombres se hallaban en estado de barbarie, y lejos de sentir rechazo hacia ellos, se apiadó del ritmo tan violento que llevaban. Fue así que, guiado por una fuerza superior, decidió ayudar a aquellos pueblos, para que éstos conocieran la luz de la civilización. La Confederación Galáctica aprobaba sus intenciones y le otorgó el apoyo necesario para iniciar lo que se denominaría Proyecto Inca. Cabe mencionar que Manco Cápac no estaba solo. Ayudado por su hermana de sangre, quien es mencionada en las leyendas andinas como Mama Ocllo, iniciaron este proyecto de instrucción y ejemplo. Los hijos del sol. Manco Cápac y Mama Ocllo, según la leyenda, bajo las órdenes del astro solar, emergieron del lago Titicaca para cumplir con su intención de ser la guía y orientación de los pueblos que vivían en estado de barbarie. Estos enigmáticos personajes poseían un bastón de oro y, donde se detenían, lo clavaban en la tierra. En un determinado punto, el bastón se hundió totalmente. Se había encontrado el lugar propicio para iniciar el desarrollo de una de las culturas más importantes del mundo. Así se habría iniciado el imperio del Tahuantinsuyo.
Tawa significa 4 y Suyo región. Debemos mencionar que Manco Cápac y Mama Oglio, ya desde niños, habían sido preparados previamente por los mensajeros celestes fuera de la tierra. Por tanto, la misión que ellos tenían de sembrar las bases de una avanzada civilización en Sudamérica era parte de un proyecto que procuraba la activación del legado de la Hermandad Blanca y la futura protección del disco solar. Los incas tendrían esta misión suprema: proteger la sagrada herramienta que une los tiempos. La relación de todo esto con el mundo subterráneo es importante. Por ejemplo, existe otra leyenda sobre el origen de los incas, en donde se habla que 4 hermanos y sus mujeres salieron de una caverna para fundar el Imperio del Sol. Una vez más, el protagonista es Manco Cápac, quien finalmente cumple su misión. Sea como fuese, ambos relatos nos colocan ante un inicio marcado por particulares características que le van a dar vida a esta sabia civilización. El imperio inca fue un gran imperio que en líneas generales se extendió desde el sur de Colombia a la parte central de Chile y desde los Andes hasta la costa. El lugar escogido para sembrar las bases de una nueva civilización fue el Cusco, punto magnético que reunía las condiciones para servir de escenario a esta elevada cultura. Los primeros tiempos de lo que podríamos llamar la segunda dinastía inca, la primera corresponde a Tiahuanaco, transcurrieron con suma felicidad, paz y abundancia. Los incas desarrollaron una economía basada en una intensiva construcción de hileras de terrazas en las montañas, en las que consiguieron una maestría en el arte hidráulico y de irrigación de las aguas. Su civilización se congregó tanto en centros urbanos como en redes de caminos. Tuvieron una administración eficiente y manejaron con destreza las artes, así como el refinamiento de metales trabajados. Su arquitectura, eficaz y sobria, contrastaba con una artesanía muy singular en las telas y de exquisito gusto en su acabado. También una extraordinaria mano de obra en la alfarería complementó las diversas artes en que se expresaron. En un ligero, pero muy bien dotado repaso a la religión incaica, podríamos decir que fue en un principio sencilla. Solo adoraban a Viracocha, a quien ellos denominaban Dios creador, y unos pocos más como Inti, Mama Quilla, Pachamama y Pachacamac. Viracocha, también llamado Illa Viracocha Pachaya Chachi, era considerado como el esplendor originario o el Señor Maestro del mundo. En realidad, fue la primera divinidad de los antiguos tiahuanacos, que provenían de Titicaca. Creó el cielo y la tierra,
y la primera generación de gigantes que vivían en esta zona. El culto al Dios creador suponía un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Viracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada, y tenía un compañero alado, el pájaro Inti, una especie de pájaro mago, gran sabedor de maravillosas cosas e incluso de los acontecimientos futuros. Ya en 1977, la arqueóloga Maria Scholten de Debnez sacudió los cimientos de la academia al publicar por primera vez sus investigaciones sobre la ruta de Viracocha. En dicho estudio, la señora Scholten demostró que diversos puntos arqueológicos de Bolivia, Perú y Ecuador, lugares que las leyendas marcan como zonas de paso del dios instructor Texi Viracocha, estaban magistralmente alineados con el uso de la geometría, poniendo así sobre el tapete los verdaderos conocimientos científicos de las antiguas culturas andinas. Esto resulta particularmente inquietante, ya que lo primero que uno se pregunta es, entonces, ¿quién fue realmente Viracocha? Uno de los instructores celestes. De Manco Cápac a Atahualpa, de la luz a la oscuridad. No pasaría mucho tiempo para que Manco Cápac revelara la existencia del disco solar. Así, antes de su muerte, le confió a Sinchi Roca, su sucesor, la entrada secreta al recinto subterráneo que se hallaba a orillas del lago Titicaca, conocido antiguamente como Mama Cota o Puquina Coja, lugar de origen. El disco fue hallado y de inmediato fue trasladado al Coricancha de Cusco, el templo de oro dedicado al astro solar. Lamentablemente, la sangre guerrera de los incas empezaría a surgir. Guiados por Sinchi Roca, curiosamente Sinchi significa guerrero, demasiado fuerte, amargo, llevaron a cabo un plan que procuraba expandir el imperio más allá de los límites conocidos. Así comienzan a transcurrir los primeros años de esta segunda dinastía inca, en donde pasaron por gobiernos pacíficos como el del estadista y contador Yoke Yupanqui, al poderoso y conquistador de Cápac Yupanqui, quien extendió los límites de sus reinos más allá de las tierras conocidas. Entre guerras externas e internas, transcurriría gran parte de los períodos entre el séptimo Inca, Yahuar Huaca, y el noveno, Pachacutec, quien también sería recordado como el mayor de los constructores, no sólo de los grandes e imponentes templos, sino también del planeamiento urbano y estratégico de defensa de sus ciudades. Pero la cuenta regresiva del final no se hizo esperar y comenzaba a marcarse con la llegada del 11º Inca, Huayna Cápac. La Gran Hermandad Blanca, en su retiro en la selva de Madre de Dios,
al oriente del imperio, no era ajena a los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Paititi, la ciudad secreta. Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, ascendió al trono en el año 1481, a los 30 años de edad. Era afable y muy querido por sus vasallos. Se le admiraba por su valentía y prudencia, y se le temía por ser un implacable conquistador. Tuvo más de 100 hijos varones y unas 50 mujeres. Con la hija del señor principal de Quito, engendró a Atahualpa, mientras que Huáscar nació en Cusco, producto de la unión con la Coya Rajúa Oglio, su hermana y segunda mujer legítima, ya que la Coya de mayor edad no le había podido dar descendencia. Huayna Cápac gobernó por más de 3 décadas, continuando con su política de extensión territorial y fortaleciendo la organización estatal iniciada por su padre, Túpac Inca Yupanqui, gran conquistador y estadista. Este quiso llevar a cabo una ambiciosa expedición militar de conquista hacia la zona selvática de Madre de Dios con más de 40.000 guerreros, para ensanchar las fronteras de imperio al antisuyo. Pero está demostrado que las fuertes resistencias de las tribus aborígenes, más la difícil geografía de los torrentosos ríos, así como las selvas tupidas e impenetrables, el excesivo clima cálido y todo tipo de parásitos y alimañas, obligó a las diezmadas huestes incas a pactar con el gran Yaya, señor y cacique de las tribus de la región del Paititi. Según la leyenda, testimonio de dicho convenio fue la construcción de la ciudad llamada Paiquinquín-Cosco, ciudad gemela de Cusco, en la meseta del Pantiacoya, como último puesto de penetración en la selva, conectada con Paucartambo por 7 tambos y pucaras a lo largo del camino. Al pie de la ciudad se construyó una laguna de forma cuadrada para asegurar los recursos hídricos. Este lugar, considerado como un santuario por los lugareños, se encontraba al lado de una gran cascada y de una montaña atravesada por profundas cavernas. No obstante, no debemos confundir esta penetración inca en la selva como la fundación real de Paititi. En realidad, el verdadero Paititi es una ciudad intraterrestre, establecida antes que la propia aparición del imperio inca por supervivientes de la Atlántida. Por ejemplo, las propias leyendas cuentan que del interior de las grutas se veía salir a hombres muy altos, vestidos de blanco o con trajes de color ocre. Así, la avanzada inca no solamente tuvo que solicitar autorización de los indígenas de la zona, sino también a los habitantes de los subterráneos o los guardianes primeros. Se decía que estos, los Paco Pacuris, eran sobrevivientes de una civilización que se extendió por toda la región amazónica y que representaban a una humanidad intraterrestre.
el ocaso del Tahuantinsuyo. Sería el hermano secreto de Huáscar y Atahualpa quienes peleaban por asumir la conducción del imperio Choque Auqui, un hombre joven, de mediana altura y buen ver, intuitivo e inteligente, quien culminaría la misión de los incas, que se vio afectada por el mal uso del poder. Conquistaron desmedidamente, y por ley de causa y efecto, terminarían conquistados. Desde el centro principal de la jerarquía, construido bajo tierra en las selvas de Madre de Dios, actual Perú, región la cual trató de conquistar, como se reseñó antes, Túpac Inca Yupanqui, llegaron 3 emisarios al imperio, advirtiendo el desenlace fatal que se aproximaba. Los maestros incas sabían que los enviados del reino intraterrestre se hallaban en lo cierto, ya que diversas señales que habían venido observando apuntaban al final del imperio. Entonces, luego que se marcharon los emisarios, los ancianos Quipumayoc escondieron todos los archivos que pudieron reunir de la cultura andina. De igual forma, llevaron el disco solar hacia un lugar secreto. Un disco fabricado en oro puro, idéntico al original, sería puesto en reemplazo en la pared del Coricancha. Esto para no despertar sospechas. Por ello, el príncipe Choque Auqui convocó en secreto a los amautas o maestros y les planteó la posibilidad de una fuga colectiva rumbo a un lugar secreto, donde los Paco Pacuris habían llevado el disco de oro para protegerlo y que no cayese en manos de los conquistadores. Para llevar a cabo esta huida, Choque contaría con la ayuda de los habitantes del pueblo, de los sacerdotes y de los mamacunas cerca del Templo del Sol. Desde allí, los enviados entrarían en el Coricancha durante la noche, para ingresar en la Gran Chingana, en quechua laberinto, un túnel laberíntico subterráneo que va por debajo de la ciudad hacia la fortaleza de Sacsayhuamán. Luego seguirían por otro túnel cercano en dirección a Paucartambo y de allí finalmente en la superficie, venciendo duros parajes hacia las selvas del Manú. El despertar del disco solar. La huida de Choque Auqui y la protección del disco solar se habría dado en el año 1533. El disco, hoy custodiado por los maestros de la Hermandad Blanca del Paititi, es una suerte de herramienta cósmica que actúa como una llave interdimensional, pudiendo llevar al planeta entero al real tiempo del universo, cuando se produzca, como vimos, la reconexión de los tiempos. Por ello, los maestros dicen que el disco no representa en verdad a nuestro Sol, sino al Sol central galáctico. Y ahora sabemos que tampoco es el único. Además del gran disco del Paititi, existen otros 12 discos que fueron construidos por las antiguas civilizaciones de América, bajo la supervisión de los mensajeros celestes. Estos discos formarán una verdadera red energética que, atada al disco solar del Paititi,
en el momento cumbre de la conexión galáctica, elevarán la Tierra. Estos discos están custodiados actualmente en los retiros interiores de la Hermandad Blanca, en lugares como Monte Shasta, USA, el Valle de las Siete Luminarias, México, Ciudad Blanca, Honduras, Guatavita, Colombia, Roraima, Venezuela, la Cueva de los Tallos, Ecuador, el desierto de Acatama, Chile, el Titicaca, Bolivia, la Sierra del Roncador, Brasil, Talampaya, Argentina, entre otros enclaves en Sudamérica. Estos 13 discos, el de Paititi y los 12 restantes, forman la red del tiempo. Y es curioso que para los mayas, el número 13 representaba precisamente al tiempo, y que el sacerdocio mágico estaba compuesto por un maestro y 12 discípulos, como fue con Jesús y sus apóstoles. Bajo este simbolismo, el disco del Paititi representa a Cristo y por tanto su retorno como Señor del tiempo. No es casualidad, tampoco, que dentro de la cosmología andina se espere al príncipe Choque, el Inca Rey, que deberá volver de Paititi al Cusco, el ombligo del mundo, para restablecer el orden y sellar un tiempo nuevo. En estos últimos cientos de años de historia humana, las operaciones de la Confederación Galáctica han tomado un curso más discreto y cauteloso. Observaron que sí debíamos conseguir lo que ellos no lograron, y así restituir el orden perdido en el cosmos. No podíamos ser interrumpidos en esta tarea que debemos sellar por mérito propio. De lo contrario, ¿cuál sería el sentido del plan cósmico? Ello no quiere decir que tanto los enviados celestes como la Hermandad Blanca hayan dejado de inspirar al ser humano en sus recientes años de historia. Desde los caballeros templarios protegiendo los caminos sagrados, a los cátaros custodiando el secreto del Santo Grial, desde los indios Hopi, actualmente afincados en una reserva de Arizona, que en cuyas tradiciones se cuida el legado de una civilización perdida anterior a ellos, al Dalai Lama, solo por citar algunos ejemplos, han sido conscientes de estas realidades y, sea como fuere, han contribuido con la humanidad para proteger lo más sagrado de ella. Así, y volviendo al relato líneas arriba, los sabios mentores del Consejo Galáctico creyeron oportuno aplicar un protocolo de no intervención y evitar con ello una participación directa en el progreso de nuestra civilización. Por otra parte, fortalecerían la llamada cuarentena planetaria en nuestro mundo, que venía funcionando con cierta flexibilidad desde la tensión atlante. Esta medida de intensificar la protección de la Tierra fue establecida a raíz de la Segunda Guerra Mundial humana y el empleo de armas de destrucción masiva. La creación del gran disco solar. Se trataba, pues, del disco solar, una llave que abre las puertas entre las dimensiones y que puede llevar al planeta entero
al real tiempo del universo. Asimismo, el disco representaba al Sol central de la galaxia, fuente importante de energía que llega a toda nuestra Vía Láctea, bañándola con la transmutadora fuerza de la luz violeta. Está de más afirmar que las radiaciones solares o energía cilial de nuestro propio Sol son también canalizadas por el poderoso disco de los maestros. En los mundos evolucionados se aprovecha al máximo el poder de las estrellas. El disco solar se constituiría en el santo emblema de la Hermandad Blanca, representado gráficamente con la figura de 3 círculos concéntricos, los 3 planos, los 3 universos, la Trinidad Sagrada y la ley del triángulo. No obstante, la jerarquía venida del espacio sabía que no podría prolongarse indefinidamente en sus cuerpos físicos. Fue entonces que los 32 mentores de la luz vieron en los Stegna-Manés, mestizos mentores que habían sobrevivido en bases subterráneas a la destrucción de la Atlántida, el reemplazo perfecto. Muchos de ellos, sabios sacerdotes que trabajaban por la luz, habían emigrado a diferentes regiones del mundo, evitando perecer ellos y sus sagrados archivos del conocimiento en el Holocausto Atlante. Llegaron a América Central, a Sudamérica, a África, India y Europa, y desde allí y en su interior, junto con los guías o instructores, comenzaron a sembrar la semilla, de acuerdo a los designios heredados de los 32 mentores, para rescatar el proceso del despertar de la conciencia humana, y así acercarle a los hombres el conocimiento, su verdadera historia, la cual ellos ahora custodian. Uno de los primeros grupos en ser instruido, después de la destrucción de la Atlántida o el diluvio universal, fue el sumerio. Como parte de este plan, 144 instructores extraterrestres aterrizaron en Mesopotamia para reunir gente de los montes Zagros y del Cáucaso y comenzar a trabajar con todos ellos, que representaban diferentes tipos de razas. A esta acción programada se le llamaría Proyecto Sumerio. El legado de Sumer. Es así que pronto nos encontramos con que los hombres viven en ciudades y, para pensar más, al poco tiempo ya manejaban avanzadas matemáticas, astronomía y metalurgia. Sumer fue la primera civilización del mundo que nació después del diluvio. Debido al cuidado que se tenía que tener para evitar las dependencias, se escogió a unos emisarios del pueblo, los Enci o Patesis, para ser los únicos que tendrían contacto con los instructores planetarios, quienes les transmitirían todo este conocimiento. Echemos una mirada a esta civilización antigua. Mesopotamia, en griego Entre Ríos, es una región que se convirtió en uno de los primeros centros de civilización urbana, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona que en la actualidad ocupan los estados de Irak, principalmente Irán y Siria.
La riqueza natural de Mesopotamia siempre ha atraído a pueblos procedentes de las regiones vecinas más pobres, y su historia es la de continuas migraciones e invasiones. La lluvia es escasa en la mayor parte de la región, pero cuando el fértil suelo se riega a través de canales, produce abundantes cultivos. La necesidad de autodefensa y riego llevó a los antiguos mesopotámicos a organizar y construir canales y asentamientos fortificados. Desde el 6000 a.C., los asentamientos aumentaron, convirtiéndose en ciudades en el cuarto milenio antes de Cristo aproximadamente. El primer asentamiento de la región fue probablemente Eridu, aunque el ejemplo más destacado es Uruk, la Erech Biblia al sur, donde los templos de adobe se decoraron con fina metalurgia y piedras labradas. El desarrollo de una administración también estimuló las ciencias y las matemáticas. Floreció el arte y la arquitectura, la artesanía y el pensamiento religioso y ético. El sumerio se convirtió en el principal idioma de la zona, y sus habitantes inventaron el sistema cuneiforme de escritura, originalmente pictográfica, que poco a poco se estilizó. Esta escritura se convirtió en el medio básico de comunicación escrita del Oriente Próximo durante unos 2000 años. Los sumerios probablemente fueron responsables de esta primera cultura urbana que se extendió hacia el norte del Éufrates. Otros asentamientos importantes de Sumer fueron Adab, Isin, Kis, Larsa, Nippur y Ur. Los sumerios sabían hace miles de años que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y que los planetas se movían mientras que las estrellas permanecían en el cielo, al menos como una referencia visual. Todo ello contrasta notablemente con el período de patinazos intelectuales que va desde Ptolomeo a Copérnico. Pero, además del interés que mostraron por la astronomía, los sumerios crearon el primer sistema matemático del mundo. A diferencia nuestra, que utilizamos actualmente un sistema numérico decimal, el sistema sumerio era sexagesimal, es decir, en vez de un sistema en base 10, el de ellos era de una base 60. Aunque, ante un primer razonamiento, este sistema pareciera poco flexible, debemos decir que él mismo permitía a los sumerios dividir en fracciones y multiplicar en millones, calcular raíces o elevar números a varias potencias. En muchos sentidos, el sistema sumerio es superior al de base 10 que se usa hoy, debido a que 60 es divisible por 10 números enteros, mientras que 100 es divisible solo por 7. Y he aquí la primera pista que lanzamos al lector atento. Este sistema sexagesimal sumerio es el único sistema perfecto para la geometría. ¿Por qué? No olvidemos que actualmente, en lo que concierne a geometría, se maneja este sistema sexagesimal. De allí los 360 grados de un círculo.
Pocas personas saben que el sistema de base 60 de los sumerios no solo ha influido en nuestra geometría, sino en nuestra forma de medir el tiempo. El origen de los 60 minutos y 60 segundos es una prueba concreta. Y aquí deberíamos añadir las 24 horas del día, los 12 meses del año, las 12 pulgadas de un pie y la docena como unidad. Si rastreamos estos conocimientos desde sus orígenes, nos topamos inevitablemente con Sumer. Y lo más inquietante, su tradición enseña que los dioses les enseñaron todo esto al bajar de sus shems, o vehículos estelares, en la antigua Mesopotamia. Que los sumerios hayan manejado este acervo de conocimientos antes que los egipcios no debe sorprendernos. Hoy en día es por demás conocido que el ciclo presencial de 25.920 años, dividido en 12 partes de 2.160 años, las denominadas casas del zodíaco, son un aporte innegable de ellos. Hay que comprender esto, porque buena parte de las informaciones que manejamos encuentran su cimiento en este legado que, desde las estrellas, iluminó Sumer hace 6.000 años o más. Sin embargo, lamentablemente, el proyecto sumerio no se llevó a cabo como se había planeado, ya que se les otorgó a ellos demasiado conocimiento en poco tiempo, creando una dependencia con los seres que venían del cielo. Al suceder esto, los instructores dejaron de venir, buscando así romper el cordón umbilical que se había creado, cosa que fue aprovechada por los del gobierno negativo, que de inmediato aparecieron, haciéndose pasar como dioses para que los adoraran. Y esta civilización, Sumer, aunque muy avanzada tecnológicamente para la época, fue conquistada por otras muy violentas como la Acadia, acabando con la esperanza de evolución de conciencia que se tenía. Al fracasar el proyecto de trabajar sobre un colectivo de personas o pueblos, los extraterrestres decidieron trabajar entonces sobre una élite de individuos. Así surge el proyecto egipcio. Aunque estas tierras, como veremos más adelante, ya habían sido escenario de visitas extraterrestres. Mientras se había estado desarrollando el proyecto sumerio, en el 4200 a.C., se crearía una misión cósmica de ayuda al planeta, para ser insertada en un futuro en el mundo. Esta misión, llamada de Amor, fue una iniciativa del Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia. La misión de Amor sería una de varias misiones de alerta que forman parte del plan cósmico. Como hemos venido aprendiendo, a través de este puente de contacto, los guías y maestros buscan llevar a la humanidad a un despertar de conciencia, en donde el hombre salva al hombre por medio de una transformación en sí mismo y en nuestro mundo. La fuerza o energía capaz de lograr dicha transformación es el amor. De allí que expresemos que de amor es amar. La misión de amor, decimos, es una labor de contacto consigo mismo,
con la familia, con el grupo, con la humanidad, con los guías, con Dios, en la cual hermanos de otros mundos ayudan al hombre a tomar conciencia de su misión, sugiriendo para ello una preparación integral a nivel físico, mental y espiritual, que a través de una actitud de constancia y disciplina logren el cambio, proyectándose así como verdaderos soles que irradian luz y amor a la humanidad. Es por eso que la frase misión de amor, en uno de sus aspectos más conocidos, es iluminar o irradiar luz en el planeta. Los objetivos a futuro de la misión de amor en la Tierra. La misión de amor procura la activación de un programa de contacto, el mismo que ha venido desarrollándose en la Tierra desde hace millones de años. Mantenernos firmes y perseverantes en los objetivos natos de amor sin desviar nuestra atención sería la elección correcta para culminar lo que fue dispuesto por los mayores. Las misiones en nuestro planeta, desde luego, son varias, difieren en forma y en objetivos. Pero, en lo que a misión de amor respecta, los objetivos son los siguientes. La comunidad de base se refiere a crear grupos de sintonía y afinidad, que trabajen generando un estado mental positivo. Esta común unidad no señala únicamente a un grupo físico de personas. La unidad se da también a niveles mentales, todos visualizando el mismo objetivo. El despertar de conciencia consiste en activar la clave del recuerdo, que nos aclara el momento que estamos viviendo. Empezar a comprender la existencia de un plan cósmico que reserva un destino de gran trascendencia para el ser humano. Este despertar de conciencia se debe iniciar en uno mismo e irradiarlo al prójimo. En el libro Las claves de Enoch mencionan a las Pléyades como punto de referencia. En efecto, las Pléyades está considerada como un punto de referencia, ya que fueron nuestros ancestros quienes participaron en ellos. Ahora bien, para abrir los espacios dimensionales, se necesita ante todo de energía en grados superlativos, más de lo que ustedes se puedan imaginar. Es en las pirámides donde esta energía se concentra y se dirige el haz de energía cósmica, precisamente en dirección a las Pléyades, donde las coordenadas direccionan a la vez esa energía, comprimiendo los espacios de tiempo y dimensiones, creando un túnel energético que atraviesa las capas dimensionales. Sé que es difícil obtener una imagen de lo que es tiempo-espacio dentro de este universo, pero si imaginan un globo, podrán ver que es flexible. Imaginen que es una dimensión. Si aplican fuerza, energía, podrán juntar sus paredes hasta hacer que sus capas estén unidas unas con otras. Es decir, que se comprime el espacio intergaláctico, conectando a los espacios dimensionales. Por eso es que los viajes galácticos representan miles de años en sus naves espaciales. Pero para nosotros, en viajes interdimensionales, hablamos de horas de su tiempo. Un viaje a las Pléyades
toma algo así como 7 horas del tiempo de su espacio-realidad. Se dice en el libro de las claves de Enoch que los seres de las Pléyades tienen la capacidad para liberarnos de este tiempo limitado. ¿Cómo es eso? Primero, diremos que para superar los espacios dimensionales, que es precisamente lo que estamos haciendo en el presente momento, estamos comunicándoles que ustedes tienen la habilidad de dominar estos espacios dimensionales por medio de la evolución mental que lleva a cabo la evolución e interconexión del ADN de sus células, que precisamente es la que permite tener el acceso a estas dimensiones superiores. Ya hemos hablado de esto. Ahora bien, en el momento en que sus células, glándulas, órganos y centros energéticos estén preparados, su materia física se podrá compenetrar de esta energía y resistir la presión de frecuencias dimensionales que son extremadamente altas. Entiendan que su cuerpo físico es demasiado denso y pesado como para admitir cambios de energías extremas, y resultaría fatal de no estar en estado preciso para esto. Recuerda, los cambios que están experimentando ahora, nosotros los consideramos mínimos, pero ustedes están sintiendo las presiones de manera considerable. Recuerda que todo cambio requiere de un proceso, y este proceso lleva tiempo y participación de muchos factores, no solamente físicos, sino también energéticos de diferentes realidades. El regreso de la paloma, del que se habla en el libro de las claves de Enoch, nos dicen que va a posarse la cabeza de la paloma en la zona de Mérida. ¿Cuándo va a ser esto? No es posible determinar un tiempo en materia. El proceso que se está activando en este momento depende de diversas probabilidades del futuro, que no dependen de nosotros los extraterrestres, sino que dependen de seres de luz de muy alta jerarquía. Aquí estamos hablando de altas energías que conectan directamente con el Creador universal. Pero sí te puedo decir que estos cambios vienen en camino y se pueden manifestar en cualquier momento a partir de ahora. Y quiero extender un poco tu apreciación y hacer que tomes en cuenta que las manifestaciones se llevarán a cabo cerca de los sitios donde se encuentran las pirámides. Y la causa es debida a las puertas dimensionales de las que mencioné anteriormente. ¿Tendremos que ir a alguna pirámide en especial? Ustedes están precisamente en uno de los sitios de alta energía. No es necesario el desplazamiento, ya que la radiación energética cubre todo el continente de su planeta. ¿Por qué aves o serpientes? ¿Quetzalcóatl, Kukulcán? Cuando ustedes estén preparados para vernos, van a poder apreciar que no todos tenemos facciones parecidas a las de los humanos. Por ejemplo, los seres que dominan su universo tienen un aspecto que ustedes considerarían parecidos a sus reptiles. Otros parecen aves. Los hay de colores también. Por supuesto, esto influye también
debido a factores de evolución kármicos y estados de frecuencia capaces de resistir las condiciones planetarias específicas. Krishna era de color azul. ¿Ustedes son como aves o serpientes? No. En nuestra galaxia existen algunos planetas donde hay estos seres. Nosotros somos muy parecidos a los humanos. ¿Los seres de la película El regreso del Jedi son reales? En cierta manera lo son. Existen planes de poder y control sobre lo que pudiéramos decir sus niveles de aprendizaje. Esta es zona de aprendizaje, zona de libre albedrío y en un tiempo fue la tierra de nadie. Quetzalcóatl, Viracocha y Kukulcán ¿son dioses que vinieron de las Pléyades? La pregunta es un poco ambigua. Nosotros participamos activamente en la evolución de la raza humana, principalmente porque en las primeras etapas evolutivas les fueron implantados ADN de nuestros ancestros, y esto es lo que causa que entre ustedes y nosotros exista una hermandad muy directa. Ahora bien, las diferentes formas de aquellos a quienes ustedes han considerado como dioses difieren mucho, tanto en nuestra galaxia como en galaxias diferentes a las nuestras. Las apariencias físicas han sido creadas a través de los tiempos en que estuvieron conviviendo con ustedes seres de diferentes civilizaciones y, por consiguiente, de diversas formas. Cuando tengan oportunidad de agudizar sus sentidos, podrán observar que varios de los seres que están ahora mismo en este espacio-realidad tienen facciones que ustedes las considerarían animalescos. Ahora se ríen de los juguetes de sus niños, pero tal vez no lo harían si supieran que en efecto algunos de ellos son precisamente así. Existe una relación directa entre los animales de su dimensión con los humanos, y existe una razón de esto. Estudien las enseñanzas de los indios de las diferentes civilizaciones y aprenderán que cada animal en particular tiene una característica propia de la especie. El ser humano, por ser una especie más compleja, se engancha con una de las frecuencias de estos animales y desarrolla un conjunto de frecuencias en las cuales esas características se unen, causando una remembranza, y si observan bien, podrán apreciar características de estos seres reflejadas en los humanos. Háblanos de las pirámides de Marte y si tienen habitantes. Primeramente te puedo decir que son centros de energía, que están conectados con los demás planetas de su sistema solar. Son polarizadores y los encontrarán en la Luna, Marte y pronto en planetas como Urano y Plutón. Sí, existen habitantes en otros planetas, tanto en su superficie como internamente, al igual que aquí en la Tierra, también interdimensionales. Los habitantes de su planeta interactúan con estos seres a su vez. Conocen seres de su luna y pronto van a saber más de Venus, ya que tiene una importante misión
que se está llevando a cabo ahora y que tendrá que ver con su planeta. ¿Los seres de la Luna son físicos? Sí, son físicos. Tienen algunas diferencias, pero similares a ustedes. Digamos que son seres que han habitado ese centro durante eras, dejados por extraterrestres. ¿Habitan el otro lado de la Luna? No solamente de un solo lado, sino también en todo el planeta. Aunque manipulan las vibraciones energéticas, evitando ser visibles en su espacio visual. El rostro de Marte, Maldek y Orión. Hace algunos años, por la década de los 80, se puso de moda una imagen que tomó la sonda estadounidense Viking 1976 en su misión a Marte. Esta imagen muestra lo que parece ser un rostro humano, o por lo menos casi humano. Muchos argumentaron que era simplemente un juego de luces y sombras lo que hacía que se diera o se reflejara esta supuesta similitud en el suelo del planeta rojo. Hacia finales del siglo XX, para asegurarse si esto era de verdad un rostro o una coincidencia del momento de la captación de la imagen, el Mars Global Surveyor tuvo como encargo volver a fotografiar de una manera profunda esta región identificada como Sidonia. Los resultados fueron concluyentes al demostrar que sí, que un gran porcentaje de los rasgos de la llamada cara se daban debido al juego de luces y sombras, lo cual desbarata cualquier insinuación de una construcción deliberada o simbólica. Al menos, ello es lo que la NASA pretendió hacer creer al mundo y librarse así del molesto rostro marciano. Lo que no se dieron cuenta los científicos en ese momento fue que de tanto tomar fotos a esta determinada zona, ellas nos revelarían algo aún más sorprendente. A primera vista, parece ser una región más del rocoso planeta, pero al prestar atención a diferentes yacimientos que aparecen dispersos sin ninguna relación aparente, se ha podido encontrar que estos puntos encajan perfectamente con la representación, la constelación de Orión y de sus vecinos de Can Mayor, Sirio y Can Menor. ¿Acaso, de la misma forma como fueron ubicadas las pirámides en Egipto, alguien las ubicó en Marte? Recordemos que los guías nos han dejado saber que colonias atlantes lo poblaron, así como a Maldek. Y si en nuestro mundo las construimos como estabilizadores luego de la destrucción del quinto planeta, ¿por qué no pensar que en Marte, vecino directo de Maldek, no pudieron haber hecho lo mismo? La familia de Abraham era uno de dichos clanes, semita del clan de Eber, de los hebreos, el cual se instaló en lo que hoy corresponde a Siria, en la región de Aram Padam, en el pueblo de Harán. Posteriormente, Taré, padre de Abraham, emigra hacia Ur de los Caldeos, metrópoli de aquel entonces.
Una quiebra económica que se menciona en el Talmud en forma anecdótica llevó a Taré a regresar a Harán, en donde a su muerte su hijo es conectado para que se desplace hacia Canaán, zona programada para llevar a cabo algo. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.